definición de determinante, propiedades de los determinantes, cálculo de la inversa, pero ahora con determinantes en un método que se llama el método de la adjunta, y aplicaciones de matrices y determinantes. Esta es la unidad 2, es una unidad no muy complicada, fácil, pero un poco laboriosa, porque las transformaciones elementales de renglón pueden ser un poco tardadas. Hay que ir haciendo un manejo. Primero lo vamos a hacer paso a paso y lo vamos a escribir paso a paso, y después lo vamos a ir haciendo ya mentalmente, o al menos yo en la clase lo iré haciendo mentalmente, de tal forma que nos ahorremos la escritura. Ya llegaremos para allá. Pero bueno, lo importante es entender que es una matriz. Los determinantes son, el determinante es una función asociada a una matriz. Entonces lo primero que tenemos que hacer, pues, es definir lo que es una matriz. Cómo se escriben, su notación, su orden o tamaño, y de ahí vamos a empezar a hacer operaciones. La clasificación de las matrices queda para el tercer subtema, y de ahí pues regresaremos al trabajo operativo con las transformaciones elementales por renglón o escalonamiento de una matriz. Bueno, ahí está el temario, no sé si ya le tomaron copia, o ya captura de pantalla. Entonces vamos a ver el primer subtema, definición de matrices, notación y orden. Y para eso pues vamos a definir qué es una matriz. Pues la definición es sencilla, no es complicada. Una matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas. Números dispuestos en filas y columnas, así de fácil. La palabra fila puede ser cambiada por renglón, renglones y columnas, filas y columnas. El número de filas o renglones se representa con una letra M minúscula, y el número de columnas se representa con una E minúscula. ¿Ok? Las matrices se representan con letras mayúsculas A, B, C, D, E, F, G hasta Z, o con símbolos especiales, pero también es posible que en algún momento se escriba una sola letra, por ejemplo, A1, A2, A3, etc. Es posible que utilicemos una sola letra con subíndices numéricos, matriz A1, matriz A2, matriz A3, etc. Pero al menos en esta unidad vamos a manejar letras distintas, A, B, C hasta Z, o símbolos especiales. Algunas letras ya están seleccionadas para un cierto tipo de matriz. Por ejemplo, la letra I mayúscula es una matriz que se llama unitaria, es una matriz especial. Entonces, esa letra I pues, se utiliza nada más exclusivamente para la matriz unitaria. Eso lo vamos a ver en el subtema 3, tipos de matrices. Entonces, pues, en pocas palabras, utilizamos letras mayúsculas o símbolos especiales para representar una matriz. El número de renglones es M, el número de columnas es N, porque una matriz es un arreglo rectangular de números, filas y columnas. Los elementos o números de la matriz se denotan con la correspondiente letra minúscula, y los números para eso se utiliza la notación que está ahí. En este caso A y J son los elementos de la matriz. Si quisiera los elementos de la matriz B, entonces sería B minúscula y J. ¿Ok? Este símbolo es útil porque primero nos dice de qué matriz o a qué matriz pertenece el elemento. Pero los dos subíndices, la I y la J, representan la ubicación o coordenadas, como algunos les llaman, la ubicación dentro de la matriz. Por ejemplo, la I es el número específico de renglón, el primer renglón, el segundo renglón, el tercer renglón, o el renglón M.
y J es el número específico de columna, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna N. Entonces I toma valores desde 1 hasta M y J toma valores desde 1 hasta N. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes los valores de I y J, pero nos van a servir para ubicar a los elementos. El orden, tamaño o dimensión de la matriz será de acuerdo al número de renglones M multiplicado por el número de columnas N. Es decir, vamos a expresarlo a manera de multiplicación. El tamaño de la matriz A es 2 por 3, es 4 por 1, es 3 por 4, es 2 por 2. De esa manera vamos a especificar el tamaño de una matriz, donde el primer número es el número de renglones y el segundo es el número de columnas. Si yo digo 2 por 3, estoy hablando de 2 renglones y 3 columnas. Entonces, es importante siempre definir el tamaño de una matriz. Es importante saberlo, conocerlo, manejarlo, porque las definiciones en álgebra lineal referentes a matrices siempre hacen referencia al tamaño de una matriz. Y es importante entender las definiciones que vamos a ver ahorita en el transcurso de esta clase y en algunas de las clases siguientes. Son definiciones que hay que comprender, no son definiciones fáciles como las definiciones en álgebra o en cálculo. Aquí la definición se da y nosotros tenemos que entender lo que eso incluye o excluye. Entonces, ahorita que veamos la definición de suma, les voy a recordar para que vean y les voy a explicar bien qué es lo que incluye y lo que no incluye. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números en filas y columnas. Las filas o renglones se representan con la letra M, las columnas con la letra N. Eso, a manera de multiplicación, nos da el tamaño de la matriz. Los elementos de la matriz, las matrices se representan con letras mayúsculas y los elementos con minúsculas, pero acompañados de subíndices. I, J, donde I es el número de renglón y J es el número de columna en donde el elemento está colocado, a manera de coordenadas. Ok, entonces, cambio la diapositiva. Vamos a escribir matrices de tamaño 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3, 1 por 5 y 5 por 1. En este caso yo voy a poner un ejemplo de cada uno con números al azar, como los números que se me ocurrieron, porque ahorita lo único que hay que ilustrar es el tamaño. Entonces la primera es 2 por 3, significa que hay 2 renglones y 3 columnas. Aquí está, el primer renglón tiene los elementos 4, 1 medio, 5. El segundo renglón tiene los elementos 2, 1, 3. Son 2 renglones. Y son 3 columnas. La primera columna tiene los elementos 4, 2. La segunda columna tiene los elementos 1 medio, 1. Y la tercera columna tiene los elementos 5 y 3. Aunque nosotros podemos leer las matrices en el orden en que sea, se prefiere leer por renglón. Si yo voy a dictar los elementos de una matriz, los voy a dictar por renglón. Es el estándar, es la norma. Entonces yo diría, la matriz A es 2 por 3. Y diría 4, 1 medio y 5. Es el primer renglón. 2, 1, 3. El segundo renglón. Esa es la manera en que se leen las matrices, por renglón, no por columna. Y si voy a leerla por columna, tengo que decir, la primera columna tiene el 4 y el 2, la segunda columna tiene 1 medio y 1, la tercera columna tiene 5 y 3. Ahí sí tengo que especificar. Entonces este es un ejemplo de una matriz 2 por 3, 2 renglones y 3 columnas. 3 por 3 es el siguiente ejemplo. 1 tercio, punto 5 y 2 en el primer renglón, menos 8, 10 y 1 medio en el segundo renglón, punto 12, 21 y menos 1 en el tercer renglón. Igualmente hay 3 columnas. Esa es una matriz 3 por 3. El mismo número de renglones que de columnas. Una matriz 4 por 3 tiene 4 renglones y 3 columnas. Ahí está la matriz C.
4 renglones. 215 es el primero, menos 872 es el segundo, 45 menos 1 es el tercero y 310 es el cuarto renglón. Y obviamente ahí se ven las 3 columnas. Si se pueden dar cuenta, la forma en que se escriben los números es como en las celdas de Excel. Excel es un programa matricial. Toda la información que ustedes colocan en Excel está basada en matrices y cada celda es una ubicación. Ahí la referencia es con letra y con número, A1, A2, B5, y cuando se pasan de Z, pues vuelve a empezar A3, AB5. De esa manera ustedes tienen las coordenadas o la ubicación de cada elemento en cada celda. El Excel es el ejemplo propicio de un manejo matricial de la información. Que a veces no manejen la información de forma matricial, ese ya es otro boleto, ¿no? Pero ahí está para manejarse de forma matricial, porque incluso las fórmulas, muchas veces las fórmulas para hacer operaciones nos hacen referencia a cuestiones matriciales. Y ustedes, si llevan programación, también van a llevar el manejo de las iteraciones o ciclos anidados, donde primero generan un renglón, terminan en la última columna, se pasan al siguiente renglón y así se la llevan. Las iteraciones tienen una referencia matricial con I y con J. Ok, entonces ahí también hay un ejemplo en las iteraciones o en la programación. Bueno, una matriz 1 por 5 tiene un solo renglón con 5 columnas. 2 menos 1, 4, 6, 8 es el único renglón y hay 5 columnas. La columna 1 tiene el 2, la columna 2 tiene el menos 1, la columna 3 tiene el 4, la columna 4 tiene el 6 y la columna 5 tiene el 8. Y la otra 5 por 1 es al revés. Son 5 renglones, una sola columna. Aunque tenga 5 elementos, la matriz E igual que la D son diferentes, porque no es lo mismo 1 por 5 que 5 por 1, en el sentido de que no es una multiplicación, sino el tamaño de la matriz. Un renglón y 5 columnas no es lo mismo que 5 renglones y una columna. ¿Ok? Entonces, son dos tamaños distintos, aunque tengan 5 elementos. Bueno, esa es la forma de escribir una matriz de ese tamaño. Ahora, cuando nosotros tengamos una matriz, pues obviamente vamos a contar el número de renglones y el número de columnas. Y de esa manera expresaremos. Siempre se va a decir, la matriz A es de tamaño 2 por 3, 1 por 5, 4 por 2, 4 por 4, 1 por 8. Siempre tiene que ir acompañado el orden o tamaño de la matriz a la hora de hacer la declaración de una matriz. ¿Ok? Siempre. Eso lo vamos a manejar siempre. Ok. Bueno, ahí están algunos ejemplos de matrices. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que alguien quiera hacer. No, ninguna. Todo bien, maestro. Ok. Yo tengo una duda. A ver, dime. ¿De dónde salieron los números que están dentro de, bueno, ahora sí, De los corchetes. qué decir, De los... los decimales y todos bueno, yo ellos, dije hace ¿cómo es? rato, yo les dije que iba a presentar ejemplos con números al azar, como se me ocurrieron. Entiendo. Porque lo importante ahorita es identificar cómo se escriben y cómo se representan las matrices, cómo son los arreglos, pues. Ahorita lo importante es identificar los arreglos y cómo se maneja el tamaño de la matriz. Ya cuando haya aplicaciones o ejercicios, ahí los números van a estar dados por el problema o por lo que la información que nosotros recojamos. Por ejemplo, si has trabajado con el Excel para resolver problemas, pues los números que pones van de acuerdo a ciertas situaciones o a ciertas observaciones, ¿no? Tú vas colocando los números que son datos
Así igual, en una aplicación donde haya que distinguir, por ejemplo, una tabla de doble entrada. Imagínate que los alumnos de sistemas se van a clasificar por semestre o por año. En el primer renglón los de primer año, en segundo renglón los de segundo año, en el tercer renglón los de tercer año. Pero las columnas van a ser las actividades que realizan. Por ejemplo, si estamos hablando de actividades extraescolares, a lo mejor en el primer renglón vamos a poner los que van en fútbol, en el segundo renglón vamos a poner los que van a basquetbol, en el tercer renglón vamos a poner los que están en voleibol, ¿no? Entonces, esa información yo cuento a los alumnos y voy escribiendo esos números de acuerdo al problema o a la situación, ¿no? En este caso yo me los inventé. Y si yo les pido una matriz 4x3, ustedes van a poner los números que quieran. Pero lo que me interesa es que pueda lucir como la del inciso C. 4 columnas bien definidas y 4 renglones bien definidos y 3 columnas bien definidas, ¿no? O sea, los números no en desorden, sino acomodados. El número para una ilustración del tamaño de una matriz puede ser el número que se te ocurra, el que tú quieras. Pero ya en una aplicación, en un problema, ya va de acuerdo a los datos observados, a las variables que estés manejando. Por ejemplo, ustedes van a llevar estadística, van a ver tablas de doble entrada o variables XY, van a manejar cuestiones matriciales o las pueden manejar cuestiones matriciales. A lo mejor cuando son dos variables se maneja todo con fórmulas, no matricialmente con fórmulas, pero cuando ya es un ejercicio más complicado, pues sí es importante. Ahora en la programación, reitero, en la programación van a manejar estructuras matriciales, donde I y J pues van a ser el número de iteraciones que van a ir haciendo para generar números, no sé, o generar información. Ustedes que llevan programación, yo hace casi 30 años que llevé eso, digo, los algoritmos son básicamente los mismos, pero muchas de las cosas quizá ya se me olvidaron. Bueno, en pocas palabras, los números son inventados, fueron al azar, yo así lo manifesté desde el principio. Porque lo que importa es cómo se ordenan los valores, ¿no? Ahora bien, vamos a hacerlo al revés. Yo presento esta matriz. La pregunta es de qué tamaño es. Esta matriz de qué tamaño es. Pues cuento 3x4. 3x4, así es. 3 renglones y 4 columnas. Es una matriz 3x4, ¿ok? Perfecto. Fíjense que hay números que se repiten y números que no. Si yo les pido que me digan cuál es la posición o dónde está el -8, pues para ustedes no va a ser problemático. Van a decir, es el primero, pero pues no, pero ¿qué significa ser el primero? ¿El primero de su renglón o el primero de su columna? No, pues es el primero de todos. No, no es el primero de todos. El -8 está en la intersección del primer renglón y la primera columna. Por lo tanto, el -8 se encuentra en la posición A11. Normalmente la gente dice A11, porque se ven los dos números juntos. Pero la forma correcta es A11, porque es el primer renglón y la primera columna. Si ustedes quieren decir A11, no hay problema. No hay problema. Pero 11 no es el número, la ubicación es 1, 1. Entonces, el -8 pues está en el primer renglón y en la primera columna, pero en lugar de decir todo eso, ustedes van a decir es el elemento 11 o 1, 1. Y ya, con eso sabemos dónde está ubicado. Pero si yo les pregunto dónde está el 4, si yo les pregunto dónde está el 4, entonces aquí hay una situación, hay dos 4. ¿Cuál 4 es el que quiere usted? Pues yo quiero el
el que está en la posición 31 o 3-1. En la posición 31. Ah, no, yo quiero el otro. El que está en la posición, ¿cuál sería la siguiente posición? ¿Dónde está el otro 4? 1, 3. 1, 3. Así es. Primer renglón, tercera columna. Entonces, de esa manera, nosotros ubicamos a los elementos. El 1, 1 es menos 8, el 1, 2 es menos 1, el 1, 3 es 4, el 1, 4 es 2. Primer renglón, primera columna, primer renglón, segunda columna, primer renglón, tercera columna, primer renglón, cuarta columna. Obviamente 12 no es lo mismo que 21. Primer renglón, segunda columna, no es lo mismo que segundo renglón, primera columna. En el 2-1 o 21 está el 2, en el 2-2 o 22 está el menos 5, en el 2-3 o 23 está el 3 y en el 2-4 o 24 está el 1. Y para los demás igual, 3-1, 31, 32, 33, 34. Bueno, es común que se lean así. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Fíjense bien. Si el número de renglones y columnas es mayor o igual que 10, entonces se puede generar una confusión. Porque si yo pido el elemento A111, eso no existe. El elemento A111 puede ser el que está en el renglón 11, columna 1, o en el renglón 1, columna 11. Entonces, cuando yo tengo 3 números en el subíndice, tengo que separar 2 y 1 o 1 y 2 con una coma. No puedo decir A111. Diría A111 o A111. Entonces, eso llévenselo acá. En realidad, A22 es A22, pero no se usa la coma para que sea más simple y más fácil de escribir. Porque eso de estar escribiendo los números en un editor de ecuaciones y poner cada vez de por sí poner los subíndices es complicado, poner una coma lo hace más complicado. Pero solamente se los digo para comentar. Si llegara a haber un número de renglones o columnas de 10 o más, entonces habría un problema porque tendría yo 3 numeritos y no puedo decir A111, o es 11-1 o es 1-11. Entonces, bajo esa idea, no deberíamos decir A22, aunque lo hacemos. ¿Por qué? Porque pues, si el número de renglones es menor a 10 y el número de columnas también es menor a 10, pues no pasa nada, no pasa nada, no hay confusión. El primer número es renglón, el segundo columna. Pero cuando ya hay 3, ya hay confusión. Entonces, nada más esto es para decirles que aunque digamos A22, en realidad no se debe decir A22, lo decimos por costumbre. ¿Ok? Nada más esa es la cuestión. Entonces, si el número de renglones o columnas supera los 10, se genera un problema y sí tendríamos que separarlos con comas. Por eso en el Excel está separado letras y números. A22, A13, ya sabemos que la letra es la columna y el número es el renglón. Ahí están al revés, ¿no? Primero se pone la columna y luego el renglón. Pero bueno, así es el Excel. Ok, entonces, de esa manera localizamos los elementos de una matriz. Y si no hay nada que hacer, voy a borrar eso que escribí, a menos que alguien me diga que no lo borre. A ver, tengo preguntas, comentarios, quiero quitar. 3×4, ajá, sí, ok, está bien. Perfecto. Bueno.
Gracias. Por favor, contesten esto. Ahí están tres matrices, digan de qué tamaño es cada matriz y digan cuáles son los valores A12, A22, A23, B11, B31, C13, C31, C33. Les doy unos minutitos para que lo hagan ustedes. Y ahorita lo escribimos en la pantalla, porque no los tengo resueltos. Los vamos a resolver ahorita. Esperamos tantito para que algunos más también se animen a hacerlo. A ver. A12 es menos 3, A22 es menos 5 y A23 es 4. Bien, bien, Carlos. Ok. Empezamos entonces. Ya pusieron el resultado. A12 sería el menos 3, A22 sería menos 5 y A23 sería 4. B11 y B31. Bueno, en el caso de B es una sola columna. 11 sería el 4 y 31 sería el 5, ¿no? Y ahora díganme ustedes de C, C13, C31 y C33. 2, 2, 6, ok, menos 1. menos 1, perfecto, está bien, ok, ya me llegó en el chat también. Y el tamaño de cada matriz, bueno, A 2 por 3, es 2 por 3 y se lo escribimos ahí abajo de la letra A, 2 por 3. La B, 3 por 1, 3 por 1 y la C, 3 por 3. 3 por 3, ok. Ahí Por está. 3. 3 por 3, así es. 3 renglones por 3 columnas.
¿Alguna duda, alguna pregunta, jovenazos? Si me confundo, ¿puedo ponerle coma aunque sean 2 dígitos? Bueno, de preferencia con los 2 dígitos no se escribe. Solamente se pone coma cuando el número de renglones o de columnas supera los 10, de los 9, es 10 o más. Profe, ¿dónde saca los valores? Por ejemplo, de A12, Los valores. A22, Ok, A23. pues es el cruce. Vamos a ver, fíjate bien. Voy a hacer uno en cada uno. A23 es el segundo renglón, la tercera columna. Ahí está, es el 4. B31 es 3 con 1, es el 5. C31 es el tercer renglón, primera columna, es el 6. C33 es el tercer renglón, tercera columna. El cruce, en el cruce está el -1, ¿no? Así es como le hacemos. Como coordenadas, pues. Ah, ya, profe, gracias. Nada. A ver, por ejemplo, dime, ¿qué elemento está en C22? El -5. C22. El 3. El 3. 3. Este que está aquí. Ah, yo me estaba fijando en la de la A, profe. Es que dije C, pero A22 pues sí es -5. Ah, ya. Entonces, no sé si ya le agarraste la onda. ¿Cómo es? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Para la multiplicación sí va a ser importante identificar los elementos y para los determinantes también va a ser importante identificar las posiciones por las definiciones de las fórmulas. ¿Ok? Bueno, entonces voy a terminar esta presentación. Y nos vamos a empezar a ver las operaciones de matrices. Vamos a ver la suma. Hoy, la suma de matrices. Les puse en el chat unos vínculos para videos de YouTube para que puedan ir viendo si tienen interés por su cuenta o repasar la clase. Para mí siempre será mejor que puedan ver algo adicional explicado por otra persona, porque igual pueden entenderle mejor quizá, no sé, o sea, por eso es importante, ¿no? Que yo sea el profesor, pero digo, alguien dirá, ¿para qué? Si tenemos la clase, ¿para qué estamos checando? No, pues hay gente que sí le gusta revisar otros puntos de vista. Entonces los vínculos que están aquí se los coloqué en el chat del grupo, ahí van a aparecer, o ahí están ya. Bueno, fíjense bien. Las definiciones son sencillas. Vamos a empezar con la suma. Las definiciones son sencillas, pero si nosotros nos vamos nada más por encimita, es posible que no entendamos algunas cosas. Por ejemplo, fíjense bien, la suma de matrices dice, sean A y B dos matrices de tamaño M por N. ¿Qué entienden ahí? Sean A y B dos matrices de tamaño M por N. Así nada más por encimita. Ah, sí, dos matrices de tamaño. Ok, pero ¿y qué significa eso? Significa que las dos
deben ser del mismo tamaño. Si A y B son matrices de tamaño n por n, significa que las dos deben ser del mismo tamaño, porque si fueran de diferente tamaño diría A es m por n y B es n por p o p por q, pero no. Dice que A y B sean dos matrices de tamaño por n, significa que las dos son del mismo tamaño. Entonces, solo entonces que sean del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, ya no sigues. Si A y B son dos matrices del mismo tamaño, bajo esa condición continúas. Si son de diferente tamaño, ni le busques. Entonces, la suma de A más B es la suma de los elementos correspondientes A y J más B y J. O sea, ¿esto qué significa? Que vas a sumar los que tienen los mismos números. A11 con B11, A12 con B12, A13 con B13, A22 con B22. Porque si fueran diferentes elementos, tal vez diría A y J más BJI o más BJK, pero no, ambos son IJ, quiere decir que los dos están en la misma posición, A11 con B11, A12 con B12, etc. Entonces, en pocas palabras, la suma de dos matrices se va a dar si son del mismo tamaño y el 11 con el 11, el 12 con el 12, el 13 con el 13, o sea, los correspondientes elementos. Los correspondientes elementos son los que ocupan la misma posición. Se suman los elementos que ocupan la misma posición. Eso significa A y J más B y J. Ok, entonces, vean cómo la definición que aparentemente está ahí tranquila, tiene su significado oculto, por decirlo de una manera, que si yo no lo entiendo, si a mí me dejan esa definición, nunca le voy a entender. Nunca le voy a entender. Hasta que vea el ejemplo, quizá pueda ir relacionando. Pero si a mí me dan esa definición, yo no lo voy a entender. ¿Qué significa? Sí, dos matrices de tamaño m por n. Ah, ok. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que las dos son iguales. Ahí J más B y J, ¿qué significa? Pues vamos a sumar elementos, pero pues, ¿cuáles? Los que ocupan la misma posición. Por ejemplo, aquí tengo dos matrices 2 por 3, dos renglones, 3 columnas. Una de las consecuencias de la definición es que cuando voy a sumar, ningún elemento se debe quedar solo, todos deben tener pareja. Entonces el 4 va a sumar con el 0, porque ambos son 1, 1. El 1 y el 2 van a sumar porque están en 1, 2 o posición 12. El 5 y el 4 van a sumar porque están en la tercera posición del primer renglón, la posición 13. Y así los elementos de abajo, el 2 con el 10, el 8 con el 9 y el 3 con el 3. Se suman los correspondientes elementos. Y el tamaño de la matriz, pues es 2 por 3 también, no puede ser de otra forma. Ningún elemento está solo. Entonces, ya tenemos todas las parejas. Ahora sí, vamos a proceder a sumar. 4 más 0 es 4, 1 más 2 es 3, 5 más 4 es 9, 2 más 10 es 12, 8 más 9 es 17 y 3 más 3 es 6. Vean que es fácil. La suma es bien fácil. El primero con el primero, el segundo con el segundo y así nos vamos. Los elementos que ocupan la misma posición y las dos matrices tienen que ser del mismo tamaño para que ningún elemento quede solo, todos tengan pareja. Bien. Entonces, ¿perdón? Sí. Ok, entonces acá arriba dice A más B significa todos los elementos de la matriz, todos los elementos A y J de la primera matriz, más todos los elementos de la segunda matriz, pero que ocupen la misma posición.
Y eso significa que ninguno queda suelto. Entonces ahí está la definición de suma. Si las matrices son de diferente tamaño, entonces no se puede hacer nada porque la definición no dice nada para las matrices de diferente tamaño. Por ejemplo, tengo una matriz 3 por 2 y una 2 por 3. Aparentemente ambas tienen 6 elementos y aparentemente ningún elemento quedaría sin sumarse. Pero en realidad no se puede, porque las matrices, aunque tengan 6 elementos, son de diferente tamaño. Porque quedaría 2 más 2, 4 más 3, y el 1 quedaría solo. 1 más 4, 5 más 1/3, y el punto 25 quedaría solo, y acá el 0 y el menos 2 quedarían solos. Entonces no se puede hacer, no se puede hacer. Y quedaría un hueco, no puede haber un hueco. Todas las posiciones tienen que estar ocupadas por elementos. Entonces por eso no se puede hacer la suma. No se puede hacer la suma si no son del mismo tamaño. Técnicamente se dice que la suma no está definida, pero nosotros podemos decir que la suma no se puede hacer. Y cuando les pregunten por qué no se puede hacer, porque las matrices son de diferente tamaño. Así de simple. ¿Y eso qué significa? Pues aquí lo están viendo ustedes, hay elementos que se quedan solos y de hecho hay un hueco aquí. Y eso no puede suceder. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que sean del mismo tamaño. ¿Qué me dicen ustedes cuando avance? No sé si el ejemplo lo quieran anotar. Ok. Ya puedo seguir, profesor. Ok, voy a borrar entonces. Ahí hay otra, 2 por 2, 2 por 2. Vean ustedes, pero estoy involucrando signo negativo. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada porque al final de cuentas yo voy a sumar un número negativo. 4 más menos 1, 1 más menos 2, menos 8 más 4 y 3 más 5. Y por la ley de los signos, pues más por menos es menos. Más por menos es menos. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar 4 menos 1, 3, 1 menos 2 menos 1, menos 8 más 4 menos 4 y 3 más 5, 8. No pasa nada. Si hay elementos negativos en la matriz, pues no pasa nada. Voy a sumar un número negativo, entonces aplico la ley de los signos, más por menos es menos. No hay problema. Total, ya sabemos trabajar con álgebra, ¿no? ¿Ok? No pasa nada. Y el último ejemplo, bueno, me dicen si puedo borrar eso de ahí. La clase, Sí.
La clase está siendo grabada por si la quieren consultar después. Yo no sé si alguien la consulte toda la hora, pero ahí está por si la consultan, la quieren consultar después. Bueno, y el otro ejemplo, 3 más menos 4, menos 1 más 3, 6 más punto 75, 4 más 2, 0 más menos 1 y 1/2 más 3 cuartos. Por favor, háganlo y díganme cuáles son los resultados que van ahí. Ok, para irnos ya. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Quedaría menos, quedaría 1, Ajá, 2, menos 1, Menos 1, menos 1, 2, luego 2, 6.75, ajá, sí, 6, menos 1, ajá, y el último, 5 sextos, ¿no? 5 cuartos, Cuarto, perdón. 1/2 más 3 cuartos son 5 cuartos. Bueno, le vamos a dejar aquí y mañana continuamos con las operaciones, producto de un escalar por una matriz, definimos la resta, una tarea, una actividad, pues, y nos vemos mañana, entonces. Sale, profe. Mañana, profe. Dale, cuídense, Hasta luego, estamos en contacto, profesor. Elvis.